Muy bien, vamos a compartir la palabra que entiendo que Dios marcó en mi corazón para compartirles. Así que sé que a veces hablo un poco rápido, sé que van a ver que en un momento me acelero, pero usted, yo sé que en el Espíritu va a recibir la palabra, ¿sí? Que usted va a tener su corazón predispuesto para recibir lo que Dios tiene para su vida, ¿sí? Y yo estaba preparando esta palabra y pensando lo importante que es que cada uno de ustedes se encuentre en este lugar. Y entendía y veía un versículo que Pablo relata cómo fue su llamado, cómo él fue escogido por Dios para llevar el evangelio, para predicar, ¿sí? Y pensaba en que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. ¿Usted fue llamado por Dios? Amén. Y él en Gálatas 1:15, cuando cuenta su historia, cuando empieza ese libro, dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre. Desde que ustedes fueron concebidos, Dios ya los marcó. Dios ya dijo: esta personita, este hombre va a ser del reino de los cielos, va a pertenecerme. Y qué importante saber que nosotros fuimos llamados. Puede ser que tardamos un poquito más en llegar. Puede ser que algunos llegaron cuando eran jóvenes, algunos como nosotros desde niños estamos acá en la congregación, otros de adultos, pero todos fuimos llamados. Y cuando Dios nos llama, no hay forma de escapar. No hay forma. Y vos vas a un lugar y estás en la fábrica y hay un cristiano. Y vos estás en tu casa y hay una tía que ahí te está insistiendo. Y Dios, cuando te llama y te marca, va a hacer lo imposible para que vos puedas aceptar ese llamado, ¿sí? ¿Y el llamado qué es? El llamado es el destino que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? El llamado que Dios tiene fue desde el vientre de nuestra madre. Él pensó en nosotros y no lo decimos como algo repetitivo para quedar bien, sino que la Biblia dice que Dios te marcó y te llamó desde el vientre de tu madre. Imagínense lo importante que son ustedes. Imagínense lo importante que Dios tiene escritos sus nombres, entendiendo que hay propósito, que hay un objetivo, que hay un potencial en sus vidas para ser desarrollado en este tiempo. Cuando Pablo dice que Dios los llamó, dice que esta palabra, tiene una etimología griega que significa llamar, invitar, nombrar o dar nombre. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos llamó, también tenemos que entender que esto es una invitación, ¿sí? Que esta invitación no es que alguien nos puso un revólver en la cabeza y nos dijo: anda a la iglesia, ¿sí? Conocé de Dios. Sabemos que los líderes a veces estamos ahí empujando, insistiendo, o los papás, o los esposos, ¿sí? Pero en realidad este llamado es una invitación. Es una invitación que Dios nos hizo a cada uno de nosotros para responder a la maravillosa experiencia de ser hijo de Dios, a pertenecer al plan divino de Dios, a saber que nosotros en Dios tenemos un propósito eterno, que Dios le da sentido a nuestra vida. Pero como decía, cuando Dios nos llama es porque nos invita. Y cuando alguien recibe una invitación, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hay que responder, ya sea por sí o por no. Uno tiene que responder a esta invitación. ¿Vieron cuando te invitan a un lugar y no querés ir? ¿Qué pasa? Clavamos el visto. Bueno, después te aviso. Después arreglamos, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros recibimos una invitación o nos invitan a una fiesta y te llega y vos ves la tarjeta cuesta 100,000 pesos. Ahí vemos. Pero nosotros todos ante una invitación tenemos que responder por sí o por no. Cada uno de nosotros somos salvos porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero este llamado habla de pertenecer al llamado y al propósito que Dios tiene para nuestra vida. A decir: yo sé que voy a ir al cielo, yo sé que soy hija de Dios, pero yo quiero vivir una vida plena de lo que Dios tiene para mi vida. Yo quiero que mi vida cristiana tenga sentido. No sea solamente venir a una iglesia, no sea venir un sábado, escuchar una linda palabra, irme motivado y listo. Sino que la vida cristiana te funcione. Pregúntale al lado: ¿te funciona la vida cristiana? No hace falta contestar. Pero qué importante saber que Dios nos está invitando
a ser parte de esta experiencia de victoria, porque usted sabe que estamos del lado de la victoria. Usted sabe que somos del lado de los vencedores. Puede ser que vivamos situaciones un poco más difíciles, pero Cristo en su palabra nos asegura la victoria. Y ante esta invitación hay que responder. Ante esta invitación es una respuesta voluntaria, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos útiles y desarrollemos todo el potencial que Él puso en nosotros. Pero si nosotros a veces vivimos una vida cristiana sin sentido, siempre estamos insatisfechos, siempre vivimos con un pie afuera y otro adentro, ¿sí? Y no estamos viviendo plenamente la vida cristiana. Si nosotros no estamos felices con lo que estamos viviendo, tenemos que pensar que puede ser un indicador de que no estoy cumpliendo el propósito de Dios, de que solamente estoy siendo un oyente de la palabra, un creyente. Y si salimos afuera y preguntamos quién cree en Dios, seguramente mucha gente nos va a decir que sí cree en Dios. Nosotros acá creemos en Dios, pero ¿qué nos diferencia de los creyentes? Que nosotros seguimos a Cristo y entendemos que Él nos quiere usar para el plan divino que Él tiene para nuestra vida. El llamado está relacionado con la pasión, con el bienestar interior que tenemos y con los frutos que damos. Nunca estaremos conformes si nosotros estamos haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Dios. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, me voy a tomar un año sabático? Bueno, voy a ir solo al grupo. Bueno, no me pidas que ore, no me pidas que haga esto, que invite, porque voy a estar un poco más tranqui con las cosas de Dios, un poco más relajado. Y a veces nos damos esos permisos y nosotros tenemos que entender que fuera de Dios no vamos a encontrar nada. Siempre le hago el mismo chiste a mis discípulas, esto es la mafia, ya no pueden salir, ¿sí? Pero nosotros entendemos que cuando nosotros cumplimos el llamado de Dios, estamos plenos. Pero cuando nosotros no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, cuando solamente vivimos una religiosidad, cuando nosotros solamente cumplimos porque hay que ir a la iglesia, porque los domingos es el día de la iglesia, porque oramos por los alimentos, pero no vivimos a Cristo de una forma real, nosotros no estamos viviendo la plenitud del llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros. ¿Y usted cree que Dios lo llamó? ¿Y usted cómo responde a ese llamado? ¿Sí? Me bajaron un poco los amén. ¿Responde sí a ese llamado? Amén. Hay un versículo, hay varios versículos de cuando Jesús llamaba a diferentes personas para que lo sigan, ¿sí? Diferentes invitaciones para que las personas sigan a Jesús y empiecen a caminar con Él, empiecen a hacer lo que Él les decía. Solamente voy a nombrar algunos cuando lo llama Mateo, el cobrador de impuestos. En Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y lo siguió. Acá Mateo estaba cobrando los impuestos y pasó Jesús y le dijo, vamos. Y ahí dice que Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Era un cobrador de impuestos. Es como que te diga ahora, como el hermano contó 2 trabajos en el petróleo. Pero él dijo, no, me sale un viaje con Jesús, me voy. Imagínense que Mateo respondió a este llamado. En Juan 1:43 Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Pedro, después de haber sido restaurado, después de las situaciones de negación que vivió en Juan 21:19, también Jesús lo fue a buscar otra vez, le preparó un desayuno y dicho todo lo que le dijo, que le preguntaba si lo amaba, le dijo, sígueme. Y Pedro después de eso tuvo sus mejores predicaciones y fue usado por Dios. Y en Lucas 9:23 hace un llamado a muchos que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Dios siempre nos está haciendo esta invitación, sígame, sígueme. A veces nosotros pensamos que Jesús nos tiene que seguir a nosotros, que nos tienen que buscar, que mi líder no me llamó, que no se dieron cuenta que falté a la iglesia, que no me vinieron a buscar, que no pasó el colectivo, lo que sea. Y en realidad la palabra nos está diciendo que Jesús
nos invita a seguirlo, que nos invita a caminar tras de Él, que nos invita a caminar atrás de sus pasos, ¿sí? No es que Jesús tiene que venir y arrastrarnos, dale, vení. Dios en su infinita misericordia nos busca con lazos de amor, nos atrae, nos busca, sigue insistiendo. Pero acá la palabra es muy certera y dice, sígueme. Y cuando alguien sigue a una persona, usted imagínese cuando sigue a su equipo de fútbol, ¿sí? Cuando sigue a su club, cuando sigue alguna moda, cuando sigue algo, usted es el que pone de sí para seguir esa situación, para seguir conforme a lo que le gusta. Y acá nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Amén. Y acá le voy a decir, y me costó un poco preparar esta palabra porque me gusta la palabra cuando son lindas, cuando son románticas y lo lindo que es seguir a Dios, pero me llevaba a leer estos versículos que el título dice lo que cuesta seguir a Jesús. Oh. Y dice así en Lucas 9:57. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Quién quiere seguir a Dios? Qué importante saber que acá en este mensaje que da Jesús, Él empieza a de alguna forma a explicar que tiene su costo seguir a Jesús. Él dice, las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús nos advierte de antemano que no es muy cómodo seguir a Jesús, que no es la comodidad, no es todo lindo, no es todo color de rosas, que tiene su costo seguir a Jesús, que muchas veces hay situaciones en que no son tan lindas, que muchas veces pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, pero Jesús no quería ahí prometer cosas que no iba a vivir. Jesús nos dice, cuando ustedes quieran seguirme, no va a ser cómodo. Cuando ustedes quieran seguirme, seguramente, como Él lo hizo, van a tener que tomar su cruz y renunciar a muchas cosas. Jesús no nos está pidiendo nada que no haya hecho Él. Jesús tomó esa cruz, murió en esa cruz para darnos el ejemplo de lo que es seguir a Dios en nuestra vida. Dios no nos sedujo con promesas falsas. Si me seguís, todo va a ser perfecto, no va a haber problemas, no te va a pasar nada, vas a ser millonario, ¿sí? Dios no nos sedujo con esas promesas. Dios acá nos está diciendo, ni yo tengo a veces donde dormir. Jesús, aun cuando nació y vino al mundo, no tuvo donde dormir, donde nacer. ¿Sí? Jesús fue echado de muchos lugares, Jesús fue despreciado de muchos lugares. Y Jesús nos estaba diciendo, puede pasar esto. A veces no es tan cómodo como quisiéramos. A veces no es todo color de rosa como nos gustaría. Pero Él lo tenía que explicar porque a veces seguir a Cristo lleva a que no siempre nos aplauda, no siempre nos quieran, no siempre les guste lo que vivimos, lo que decidimos, ¿sí? Habrá días difíciles, pero aún sabiendo esto, Dios nos sigue preguntando, ¿estás dispuesto a seguirme? Y el primero que le respondió esto en estos versículos que leíamos recién fue un religioso, fue un escriba, ¿sí? Y él como que Jesús todavía ni siquiera había preguntado, pero él salió y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, a donde quieras que vaya, yo te voy a seguir. Y él salió con este ímpetu, con esta decisión de seguir a Jesús. Seguramente porque venía recorriendo varios días con Jesús y Jesús multiplicaba el pan, Jesús sanaba, Jesús donde iba era venerado, era adorado, ¿sí? Jesús hacía milagros y seguramente él venía atrás de él y venía todo y dijo, bueno, yo a este lo sigo sí o sí, ¿sí? No había forma de fallar. Y muchas veces este escriba puede representar lo que muchas veces son los cristianos almáticos, que nos movemos por emociones, que cuando está todo bien, cuando recibimos un milagro, cuando vemos prosperidad en nuestra vida, en nuestra casa, es hermoso seguir a Jesús.
Es hermoso decir soy cristiano, es hermoso decir Dios me sanó. Y este fariseo dice que estaba encendido por todo lo que había pasado. Y a veces salimos de reuniones y una palabra nos desafía a creer, a desafiarnos en nuestra fe, pero muchas veces llegamos al lunes y la realidad nos choca y nos desanimamos muy fácilmente. Pero sin embargo ahí el Señor sigue preguntando si lo vamos a seguir, si vamos a ser almáticos en nuestras decisiones, si solamente seguimos a Dios cuando todo nos va bien, cuando Dios nos responde, cuando Dios no nos hace esperar mucho, o lo vamos a seguir cueste lo que cueste. El segundo que quería responder a este llamado de Jesús fue un discípulo, o sea que era una persona un poco más entrada en lo que era la vida cristiana. Seguramente ya leía la Biblia, ya se había bautizado, ya había tomado varias decisiones y él fue invitado por Jesús a un mayor compromiso. Esta vez Jesús le dice, vení y seguime. ¿Y qué le contesta? Déjame ir a enterrar primero a mi padre. Y este hombre de alguna forma está postergando el seguir al Señor. ¿Sí? El primero fue como demasiado rápido, el primero era como que sí, te sigo, yo hago lo que vos quieras, pero el segundo fue muy lento. ¿Sí? Ahí empezó a dudar, bueno, pero tengo que arreglar unas cosas en mi casa, tengo que ver que mi familia, y seguramente no es algo malo lo que estaba diciendo, sino que él quería ir a enterrar a sus familiares. Él dio a entender que antes que Jesús estaban los vínculos familiares, las responsabilidades sociales. Y como nos hablaba también Guille la semana pasada, seguir a Jesús no es para tibios. ¿Sí? Seguir a Jesús nos demanda ponerlo a Dios en primer lugar. Y con esto no estoy diciendo que tenés que dejar a tu familia, que tenés que dejar todos tus vínculos sociales, que tenés que dejar tu trabajo, porque Dios sabe qué le está pidiendo a cada uno. Pero sí tenemos que entender que Jesús tiene que ser primero en todo. En esto sí Dios es un Dios celoso. Él quiere ser primero. Y como les decía, a mí me cuesta decir estas cosas porque uno quiere que usted conozca a Dios por todas las cosas lindas. Y no es que esto es feo, sino que Dios quiere que usted sea fiel con Dios en todo. Imagínese su relación con su esposo. ¿Sí? Uno quiere que su esposo sea fiel en todo. No es que te diga, bueno, pero el sábado es mío. Y voy a decir, no, uno quiere fidelidad en todo. ¿Sí? No, bueno, pero somos una pareja libre. No, yo quiero fidelidad en todo. ¿Sí? Entonces, qué importante es como nosotros a veces demandamos fidelidad en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, ¿sí? Que nosotros también podamos cumplir con esa fidelidad que Dios demanda para Él. Dios quiere todo de usted. Dios quiere que usted se entregue a Él al 100%. Que no diga, bueno, solamente los fines de semana sirvo a Dios, busco a Dios y en toda la semana hago lo mío. ¿Sí? Es primero mi familia, es primero mi casa, es primero lo que a mí me importa, mi trabajo, las horas extra. Dios quiere que realmente dejemos de postergar, ¿sí? Y pongamos a Dios primero en nuestra vida. La tercera persona es un oyente, es alguien que estaba ahí escuchando y viendo todo lo que Dios estaba haciendo, Jesús en ese tiempo, y también Jesús lo llama. Jesús dice... deja de los muertos, entierran a sus muertos, pero tú ve, proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, esta tercera persona, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús que le responde, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para ver el reino de los cielos. Esta persona también quiere seguir a Jesús, pero luego de despedir de sus familiares. Era algo razonable. Era algo que decir, bueno, vamos a hacer un viaje tan largo, no era que, bueno, voy a ir solamente a la iglesia. Era seguir a Jesús, a donde Él iba a predicar, era caminar, era irse a otros pueblos, ¿sí? Y Jesús, en esta persona, aunque era razonable su pedido, porque Él quería ir a despedir a su familia, Jesús también rechaza este tipo de seguidor. Jesús no quiere que nuestra entrega con el Señor sea dilatada, que tu compromiso con el Señor sea un segundo plano. Los dos últimos casos que recién les comentaba son los que tardan demasiado en tomar decisiones correctas.
Son esas personas que mañana vemos si puedo servir a Dios, si puedo orar, si me levanto más temprano a leer la Biblia. Sí, son los que muchas veces proponen, pero hay muchas excusas que los agobian. Son las personas que dejan lo espiritual para mañana. Y no es que no amen a Dios, porque seguramente que si usted está acá es porque ama a Dios y porque entiende que Él lo salvó y que lo rescató, ¿sí? Pero no quieren seguirlo o servirlo, pero lo pueden hacer después. Y leía una ilustración que me pareció muy interesante, que dice que una persona llega al infierno, ¿sí? Y que encuentra que el diablo estaba en una reunión con varios demonios, ¿sí? Y que el diablo le dice, bueno, necesitamos tomar las mejores ideas para que las almas pierdan la salvación, para que las personas se alejen de Cristo. Entonces uno de los demonios le dice, bueno, vamos a decirle que Dios no existe. Vamos a meternos con el conocimiento, con el razonamiento y vamos a decirles que Dios no existe. Y el diablo le dice, no, eso no, porque la gente siempre en el fondo termina sabiendo que hay una existencia suprema y siempre terminan sabiendo de la existencia de Dios. Así que esa idea no va. Otro demonio dice, bueno, vamos a decirle que el infierno no existe. A ver si con esto, bueno, hacen su vida y pueden alejarse de Dios. Pero sin embargo el diablo le dice, mira, hay gente que vive su propio infierno en la tierra, así que no les molesta ir a otro tipo de infiernos. Así que esa idea no es válida, no va a servir. Y un tercero dice, yo les diré que Dios existe, que el cielo existe, que el infierno existe, pero les diré que no se apresuren. Les diré que no tengan apuro, que no se preocupen por lo espiritual, que lo pueden dejar para más adelante, que hay mucho tiempo. Y el diablo exclamó, bravo, es muy buena esa idea, vamos a hacerla acá en la tierra. Y cuenta la historia que esa idea sigue vigente porque trae muy buenos resultados. Dejar para mañana lo espiritual, dejar para mañana a Dios, dejar para mañana voy a servir a Dios más adelante. Cuando tenga mi casa, cuando tenga mi trabajo, cuando toda mi familia se congregue. Y no entendemos que la palabra más peligrosa para la vida de un cristiano es mañana. Dejamos todo para mañana. Algún día Dios me va a usar, algún día Dios va a transformar mi casa, algún día espero, mañana lo puede hacer. Y a veces oramos creyendo que todo lo podemos hacer más adelante. Y todos sabemos lo que hemos vivido como congregación en estos días y entendemos la urgencia de los tiempos. La urgencia de que a veces para otros no hay un mañana, de que para otras personas están necesitando que alguien ore por ellos, de que tu familia necesita que vos te levantes, de que tu familia necesita que vos perdones, que vos sanes, que vos cambies tu actitud, ¿sí? Porque nosotros a veces es demasiado tarde mañana para muchos de nosotros. ¿Cuántos queremos y amamos a Jesús, pero postergamos un montón de cosas para mañana? ¿Sí? Creemos que Dios tiene todo el tiempo del mundo y sí, Él es el dueño de todo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos postergando seguir a Cristo cuando Él nos llama para hoy. Cuando Él quiere que vos te decidas a seguirlo hoy. Cuando Él quiere que vos te decidas a orar hoy, a abrir tu casa de paz, a bendecir a tu familia. Cuando Dios quiere que hoy perdones a esa persona, que hoy renuncies al miedo, al temor. Cuando Dios quiere que hoy vos puedas transformar tu vida, cambiar tu carácter. ¿Sí? El peor enemigo de los cristianos es el mañana. ¿Sí? Es cuando sea perfecto, es cuando todo pueda darse, es nuestro enemigo. Y a veces pensaba y digo, qué exigente que es seguir a Jesús. ¿Le parece un poco exigente seguir a Jesús? Y Jesús no nos pide nada que Él no haya dado. En Lucas 9, 22 al 23, lo anoté acá, dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Es exigente Jesús? Así parece. Pero Jesús no nos pide nada que Él no haya dado.
Jesús no nos pide nada que Él no haya entregado, ¿sí? Él nos entregó su vida en esa cruz y Dios demanda una entrega total. Dios no nos puede usar, no nos puede bendecir si nuestro corazón está dividido. Si nuestro corazón está un poquito allá en mis pasiones, en lo que a mí me gusta, en mi trabajo, en mi casa, en una persona, Dios no puede bendecirnos, Dios no puede que disfrutemos la vida plena cuando nuestro corazón está dividido. La calidad de tus sacrificios determina la altura de tus logros. Y yo te pregunto, ¿qué quieres alcanzar en este tiempo? ¿Qué es lo que estás persiguiendo en este tiempo? Porque lo bueno cuesta, lo bueno cuesta. Y siempre con mi marido se ríe porque soy de comprar cosas muy truchas, ¿sí? Es como que lo veo más baratito y le digo, no, compra este. Y él me dice, no, porque no va a durar 2 días. Y yo lo compro igual y nos dura 2 días, ¿sí? Y él dice, a veces un poquito más que uno tiene que gastar, pero tiene más durabilidad, es mejor la calidad, ¿sí? Y yo, porque soy media codita, como que compro lo más barato, ¿sí? Pero después me doy cuenta que al final me terminó saliendo el doble, porque gasté primera vez y después tuve que volver a gastar. Y nosotros sabemos que lo bueno cuesta. ¿Querés un matrimonio feliz? Hay que trabajar. ¿Querés un ministerio bendecido? Hay que dedicarse. ¿Querés un ascenso en tu trabajo? Hay que esforzarse. Y nosotros sabemos que lo bueno cuesta nuestro esfuerzo, cuesta que nosotros podamos esforzarnos y trabajar por eso. A veces uno mira y ve familias y dice, ay, qué lindo, esa familia les tocó, una familia linda, una pareja. Y a veces yo digo con Fabio, todos piensan que Fabio es muy bueno, y es muy bueno. Pero también tiene que ver, ¿sí?, que nosotros nos esforzamos, ¿sí?, por perdonarnos, por no darle lugar al enojo, por morir a nuestro orgullo. Entonces, por eso nuestro matrimonio funciona, por eso nuestra familia funciona. Y acá sí me jacto porque anhelo que las familias en este tiempo puedan permanecer. Yo sé que muchos a veces nos dicen, qué linda tu familia. Y es esfuerzo, es trabajo, es orar el uno por el otro, es perdonar, es amar, es callarse, ¿sí? Entonces, qué importante saber que lo bueno cuesta, ¿sí? Un matrimonio feliz, una familia feliz, hijos, ¿sí? Hijos que lo más fácil a veces para mí igual es darle el celular y que se callen un ratito, pero sé que el esfuerzo es sentarme a jugar con ellos, escucharlos, y criar hijos bien es un esfuerzo. Que ellos después tengan resultados, y ahí le dije a Alegra antes de entrar, usted acá me ve bien, pero Alegra, te metes en la escuelita dominical. Dominical, la escuelita bíblica. ¿Por qué? Porque a veces no quiere ir porque justo está tan oscuro que venís en el auto y es como una cuna, ¿vio? Entonces, no quiere. Pero yo sé que tengo que insistir y a veces me pierdo un poco la alabanza porque estoy allá con Alegra y estamos insistiendo, ¿sí?, en que se quede. Porque yo sé el fruto que va a dar las enseñanzas de Jesús en la vida de mis hijos. Lo más fácil es traerlos acá, es darle el celular, ¿sí? Y lo digo porque muchas veces lo he hecho, ¿sí? Y no estamos acusando a nadie. Pero lo que importante es decir, lo bueno cuesta esfuerzo, ¿sí? Entonces, si usted quiere su familia, si usted quiere su matrimonio, sus hijos, su trabajo, obviamente que va a tener que pagar un precio más alto. Y qué importante es que pensemos en qué queremos alcanzar en nuestra vida. Y a veces pienso, bueno, puede ser duro seguir a Cristo, hablándolo así con estas historias y con estos ejemplos, ¿sí? Pero muchas veces es más duro seguir otras cosas, ¿sí? ¿Cuál será el final si usted sigue en los vicios? ¿Cuál será el final si usted sigue su propio orgullo, su propio razonamiento? ¿Cuál será el final de seguir una moda individualista o pasajera? ¿Cuál será el final si usted sigue con su pecado? ¿Cuál será el final si usted sigue con su comodidad? Imagínese que muchas veces ponemos en la balanza cosas que son efímeras, cosas que no tienen sentido, y a Jesús es para lo último. Bueno, Jesús me puede esperar, Jesús ya me va a entender, y sí, Jesús la entiende, pero Jesús en esta noche está llamando a seguidores al 100%. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que siguió a Jesús y que dijo, sí, yo lo sigo con todo. Pero hay un ejemplo que seguramente conoce la historia, y es el ejemplo del joven rico, que está en... Ustedes lo tienen ahí. El versículo 17,
creo que puse en el de Marcos. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá hay una persona que seguramente estaba con Jesús, seguramente había vivido milagros, seguramente había experimentado el amor de Dios, pero en un momento dice, bueno, ya está, yo estoy cumpliendo, no mato a nadie, no hurto, honro a mis padres, hago las cosas bien. ¿Qué más necesito?, le pregunta Jesús. Y Jesús le dice, una cosa te falta, tan solo una cosa. Y era como que ahí metió el dedo donde no tenía que decir, ¿sí? Le dijo, bueno, tu corazón está en tus riquezas. Si no tuvieras todas esas riquezas, me vas a seguir. Y que dice que el joven se fue triste, que el joven no aceptó. Era buena persona, sí, seguramente era una persona que diezmaba, que ofrendaba, que iba a la iglesia, pero sin embargo no siguió a Jesús al 100%. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Y yo sé que el Espíritu Santo te está marcando qué cosa te falta. Una sola cosa te falta. Seguramente venís a la iglesia, seguramente vas a tu grupo, seguramente sos una buena persona, ayudás, sos solidario. Cuando te peleas con tu marido le pedís perdón. Y un montón de cosas que seguramente estás haciendo bien. Pero hoy el Señor me llamaba a preguntar si estamos dando el 100% por seguir a Cristo. Y seguramente es una sola cosa, que es la que no queremos entregar, es la que decís todo menos eso, ¿sí? Todo menos mi casa, todo menos mi trabajo, todo menos mi club, todo menos mis amigos, todo menos mi pareja, todo menos mi orgullo, todo menos pedirle perdón a esa persona, todo menos. Y el Señor te dice, una sola cosa te falta. Y muchas veces el Señor nos pide algo y seguramente es esa sola cosa la que te va a destrabar para que Dios cumpla la plenitud en tu vida. Y por ahí no es algo malo, por ahí es algo que no tiene nada de malo, que vos te esfuerces en tu trabajo, que vos quieras tener tu casa, que vos tengas amistades. No son cosas malas que seas hincha de un equipo, pero muchas veces si eso te está alejando del Señor y te está haciendo que tu entrega sea un 80%, un 50%, el Señor seguramente te lo está pidiendo. Seguramente puede ser algo bueno, ¿sí? Una familia, puede ser una persona, pero el Señor te está diciendo, poneme a mí en primer lugar. Por ahí no es algo bueno, pero es algo que el Señor sí te está marcando, tu celular, tus redes sociales. Pasas mucho tiempo mirando series, pasas mucho tiempo criticando y el Señor te dice, esa sola cosa es lo que quiero que me entregues. Y el Señor cuando le hablaba a los otros discípulos le decía, nadie es digno de seguirme si pone su mano en el arado y mira para atrás. Y dice que antes se marcaba el camino para la siembra y obviamente que no había máquinas, sino que era ser certero, ir concentrado, mirando hacia adelante. Y si uno se distraía y miraba hacia atrás, seguramente empezaba a hacer mal el trabajo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a seguirlo a Él, a estar enfocado en Él, ¿sí? Al 100%. Dios quiere que no dejemos de mirar el pasado, quiere que dejemos de mirar lo que nos falta y que empecemos a seguirlo a Él al 100%. Dios quiere todo de vos. Dios necesita tu vida al 100%. Y es difícil vivirlo, es difícil a veces pensarlo, pero nosotros tenemos la plena certeza que no hay nada mejor que gastar nuestra vida en Cristo. Que no hay nada que le dé más valor a nuestra vida que estar en este lugar. A veces Alegra y Amadeo nos dice, hoy vamos a la iglesia, ellos saben que nosotros estamos acá en actividades, que estamos acá sirviendo, que si hay que ir a hacer una visita.
Y hay días que sí me gustaría quedarme con mi hija. Hay días que sí me gustaría decir me quedo en casa. Hay domingos que me encantaría salir con ellos y decimos, bueno, alguien que hay que visitar. Y no los estoy abandonando porque tengo que ser eficiente después en el tiempo que estoy con ellos. Pero qué importante es saber que muchas veces hay gente que nos necesita, hay gente que necesita de tu oración, de tu palabra, que tu familia necesita que mueras al orgullo, que mueras a los malos pensamientos, a solamente tu razonamiento para que empiece Cristo a ser visto en tu vida. Entonces Jesús te pregunta una vez más, ¿quieres seguirme? Amén. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida con propósito. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida totalmente entregada a Él. Y yo sé que el Señor puede estar marcando y anhelo que el Espíritu Santo te marque puntualmente qué le tenés que entregar al Señor. ¿Qué es esa cosa sola que te falta para decir mi vida te pertenece completamente? Por ahí a veces nuestro orgullo, por ahí a veces nuestro razonamiento. Bueno, pero no me gusta cómo hacen las cosas. Bueno, pero mi líder me dice esto y no, él no me entiende. Pero no, ellos no saben lo que es importante ir a ver ese partido, ir a ver aquello, estar en este lugar, mis vacaciones. Y muchas veces los que hemos seguido al Señor nos hemos dado cuenta que hay cosas que hemos sacrificado por seguir al Señor porque nuestro galardón es mucho mayor. Entonces yo no sé a qué le estás siguiendo, a qué estás siguiendo en este tiempo. ¿Qué es la motivación de tu vida? Porque seguro que vas a construir tu casa, vas a tener tu auto, vas a tener una profesión, pero nada te va a llenar como cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que no es casualidad que ninguno de ustedes esté en este lugar. No es casualidad porque aunque había otro versículo, no lo anoté, que decía, a veces yo quiero hacer la mía, pero no, hay algo en mi corazón que arde. No me puedo callar, no puedo dejar de buscar de Dios. Y aunque quisiéramos a veces hacer la nuestra, hay algo en nuestro corazón que nos vuelve al Señor, que nos vuelve. Y el Señor te está diciendo, yo quiero que me sigas, pero al 100%. Yo quiero que seas ese seguidor al 100%. Y por ahí lo tenés que seguir, por ahí tenés que tomar la decisión de servirle, por ahí tenés que tener la decisión de perdonar, de morir a tu orgullo, de morir a tu victimización y pobre de mí, y no sé lo que me han pasado. Y seguramente acá hay historias muy tristes, pero Dios nos ha llamado porque Él quiere cambiar nuestra historia, porque Él quiere bendecir nuestra vida y bendecir a otros a través de nuestra historia. Entonces, Jesús no nos promete la comodidad, Él no la tuvo, pero sí hay recompensas gloriosas para los verdaderos seguidores de Jesús. Entonces, esta palabra me llevaba a pensar en que no vivamos una fe superficial, una fe que no cambia nada, una fe que, bueno, voy a la iglesia porque está bien, hay que ir a la iglesia. ¿Sí? Y a veces quedamos en la religiosidad, nos quedamos en el estar acá, en el cumplir, como el joven rico, ¿sí? Pero no le entregamos todo al Señor. No cantemos de Jesús si realmente no lo seguimos, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir una vida totalmente con propósito. ¿De qué sirve el éxito humano si hay un alma vacía? Y hay un versículo en Marcos 8:36, no sé si lo tienen ahí, y dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y yo sé que nosotros podemos tener distintas motivaciones y pueden ser muy válidas. Y Dios seguramente te va a bendecir y Dios seguramente te va a dar esos anhelos de tu corazón, ya sean económicos, ya sea de tu casa, de tu familia, de tu salud. Dios quiere bendecirte. Y como yo les decía, Dios en su infinita bondad y misericordia, aun cuando estamos trabajando, Él se sigue ocupando de nuestras cosas. Él se sigue ocupando de bendecirnos, de que nosotros podamos estar confiados que Él está en control de todas las cosas. Pero qué importante es de que veamos que a veces el éxito humano no es el que nos va a llevar a una vida con propósito, no es el que nos va a dar la plenitud en nuestro corazón, sino que una vida plena, consciente de lo que Dios tiene para nosotros, es lo que va a traer plenitud a nuestra vida. Entonces yo te invito a que te pongas de pie.